Levanta tus manos ahí donde estás, precioso Padre bendito. Altísimo Dios Todopoderoso, Papi lindo que estás en los cielos. Es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que este día nos hemos dispuesto a congregarnos como manda tu palabra, Señor. Que no lo tengamos por costumbre no hacerlo, porque cuando no lo hacemos nos desenfocamos, nos apartamos de ti y cualquier cosa puede acontecer alrededor de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Síguenos ayudando, queremos que seas tú en nosotros. Nos negamos a ser nosotros porque cuando somos nosotros te negamos a ti, Papi lindo. No es cuestión de que te decimos yo creo en ti, es cuestión de acciones en la vida de nosotros. Perdónanos por todo lo que no estamos haciendo bien aún, Señor. Y síguenos ayudando, te necesitamos. Sin ti no lo podemos hacer bien, papá. Y muchas gracias por tu provisión, Papi lindo. En medio de dificultades, de adversidades, de ausencias, de carencias, tú has estado con nosotros. Eres maravilloso, papá. Síguenos ayudando, Papi lindo, y permítenos, danos el gozo de poder ayudar a otros. Eres grande tú, papá. Y ayúdanos a no entrar en tentación. Y si entramos, ya te hemos pedido, Papi lindo, te volvemos a pedir que nos ayudes a soportar, a resistir la tentación y a vencerla en tu poder. Por eso nos declaramos hoy, Señor, débiles, completamente débiles. En el nombre de Jesús nos declaramos débiles, necesitados, que repose tu poder sobre nosotros, papá. La gloria es tuya, Padre bendito. Hoy bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo Israel, bendecimos a Guatemala, a todas las naciones de la tierra, especialmente bendecimos a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a cada una de las familias que acá están congregadas, Papi lindo, los bendecimos. Y para los quebrantados de salud, de su economía, de los problemas familiares, también estamos declarando, Señor, con una palabra de poder, que tú llegas, renuevas, Señor, las fuerzas, renuevas todo, Papi lindo, restauras y también tú edificas, Papi lindo, donde se haya caído el edificio tuyo, tú levantas, Papi lindo, en el nombre de Jesús. En el todopoderoso nombre de Jesús es que lo estamos haciendo, papá. La gloria es tuya, Padre bendito, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Haz descender sabiduría, Señor, de ti a nosotros, para que hagamos lo que conviene a nuestra vida, Señor. No permitas que nuestra naturaleza humana, y mucho menos el enemigo de tu reino, sea el que influya en nosotros, precioso Dios. Es tu presencia, es tu palabra, Padre Santo. Es tu Hijo Jesucristo. Maravilloso eres tu papá. Este día, una vez más, me vuelvo a sentar yo. Nuestro Papi lindo me tiene realmente oyendo su palabra a través de otros hermanos consiervos. Así es que el consejo de la palabra está a cargo de nuestro hermano consiervo César Barrientos Guardado, hermano. Sean una vez más bienvenidos. Siempre dándole las gracias a nuestro Señor por el privilegio que nos da el estar hoy aquí. Uno siempre tiembla al ponerse enfrente, bueno, por tres cosas. La primera, por el que está dentro de mí. La segunda, por la palabra que Él tiene para su iglesia, por lo que Él nos manda a dar. Y la tercera, por los mismos nervios, hermanos. Entonces, queramos o no, se tiembla aquí, pero sabemos que ya no somos nosotros, sino es el que está dentro de nosotros el que nos manda a hacer, y nosotros, como esos siervos obedientes delante de Él, vamos y hacemos lo que nos pide. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, con el mensaje que nuestro Señor tiene para el día de hoy, y vamos a decir lo que hemos creído en nuestra congregación. Entonces, vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a empezar diciendo, hermanos, que todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido una carta. Todo lo que nosotros, cuando vamos a la palabra, hermanos, y vemos lo que el apóstol Pablo guiado por el Espíritu de nuestro Señor, escribió, vamos a ver que son cartas, son epístolas para las diferentes iglesias, las diferentes congregaciones, los hijos espirituales que tenía,
Y en esas cartas nosotros vamos a ver el sentir del apóstol Pablo guiado por el Espíritu de nuestro Señor. Al escribirlas y dar esas cartas a aquellos que amaban. Ya hemos dicho, esas congregaciones, esas iglesias, esos hijos espirituales. Hice el símil de la carta porque es justamente en lo que el día de hoy nos vamos a centrar. Vamos a ir a una de esas cartas que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de nuestro Señor, escribió. Vamos a ir a la carta que se escribió a los que estaban en Éfeso. Hoy nos va a hablar nuevamente el Señor y vamos a ir entonces a la carta a los Efesios. Y de esa carta el día de hoy no nos vamos a salir, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los que están en gran cosecha, vamos a decir el día de hoy. Sabemos que la palabra ha sido escrita para la Iglesia Universal, pero hoy nuestro Señor nos manda a que nosotros veamos esta carta como una carta escrita de nuestro Señor, de un padre para sus hijos, de nuestro Señor para su iglesia y especialmente hoy para su iglesia Gran Cosecha. Entonces nuestro Señor nos está pidiendo que prestemos atención a lo que Él nos quiere decir, que oigamos y que todo lo que el día de hoy vamos a revisar lo apliquemos. El tema que el día de hoy vamos a tratar, hermanos, es como Pablo a los de Éfeso, hoy Dios a su iglesia. Entonces vamos a ir leyendo ciertos versículos de toda la carta a los Efesios. No lo vamos a leer todo porque si no nos llegan aquí las 5, pero vamos a ir por diferentes versículos. Y entonces aquí el apóstol Pablo recordando, y hoy el Señor también hablándonos a nosotros, diciéndonos lo siguiente en Efesios, siempre ahí en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, ¿por qué es que nuestro Señor nos estará recordando esto una vez más? Dice la palabra que fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Entonces, el hecho de que hoy cada uno de nosotros estemos aquí, el hecho de que hoy usted esté aquí parado, esté oyendo este mensaje, no fue por pura casualidad, no fue porque usted quiso, no fue porque usted lo decidió. En su gran misericordia, nuestro Señor viene y lo escoge a usted y me escoge a mí para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, para que ahora nosotros podamos constituirnos en esos hijos de Él y Él sea nuestro Padre, nosotros podamos llamarlo a Él Padre y Él nos pueda llamar a nosotros hijos. Entonces, fuimos escogidos para ser santos sin mancha delante de Él, apartados del mundo, quiere decir esto, apartados de nuestra naturaleza humana, apartados de lo que el mundo ofrece, apartados de los deleites del ser humano, para ahora constituirnos en eso que nuestro Señor quiere de su iglesia. En este punto, hermanos, ya la iglesia de nuestro Señor ya no tiene por qué estar caminando de la misma manera que caminaba cuando caminaba en el mundo. Como cuando caminaba en sus deleites carnales, cuando caminaba y era como el resto de la humanidad. El Señor, hermano, necesita esa iglesia sin mancha. El Señor necesita esa iglesia obediente, esa iglesia con esas vestiduras blancas, esa iglesia que en su ropa, en esas vestiduras blancas, no va a tener ni una mancha porque ya fue lavada por la sangre del Cordero Perfecto. Fue Él, hermanos, quien decidió hacernos nuestros hijos y gracias a eso podemos tenerlo como Padre, como les había comentado. El Señor recordando entonces, hermanos, aquí, y vamos a siempre ahí en Efesios 1, vamos a leer también el versículo 7 y el versículo 3.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí vemos cómo nosotros somos salvos por gracia. A través de la sangre de nuestro Señor, vemos el perdón de pecados y que habiendo creído en él, recibimos del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, que no tiene el Espíritu Santo es como el ser humano que no tiene oxígeno. Es una iglesia sin espíritu, es una iglesia muerta, es una iglesia que camina igual que el mundo, que está igual que el mundo y está muerta en delitos y en pecados. ¿Y por qué? Porque si no hay espíritu en la iglesia, vuelven esos deseos carnales, vuelven esos deleites, vuelve el mundo a hablarnos y no se va a tener esa guía, no se va a tener esa brújula, no se va a tener ese mapa, no se va a tener a ese Padre hablando en nuestras vidas, diciéndonos que por ahí no es. Vemos entonces hasta acá el versículo 13, que nuestro Señor, utilizando al apóstol Pablo, recordándole a los de Éfeso, y el día de hoy recordándonos a nosotros, que primero pongamos atención a lo que Él quiere decirnos. Luego, que no fuimos nosotros quienes lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. También que fue por medio, y es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nosotros podemos acercarnos a Él como Padre, y a través de ese mismo sacrificio y ese derramamiento de sangre fuimos perdonados y las vestiduras fueron limpias. Que quiere una iglesia sin mancha y que el Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. Vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 20, del 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza, hermanos. Entonces, recordando aquí también el Señor que nosotros somos su cuerpo aquí en la tierra. Nosotros somos ese cuerpo desempeñando las diferentes funciones dentro de este ministerio y que se complementan con todo el cuerpo. El cuerpo en ningún momento puede rechazar las órdenes que están en la cabeza, hermanos. Si en algún momento el cuerpo llega a rechazar esas órdenes, nada va a funcionar. La iglesia tiene que someterse, la iglesia tiene que sujetarse, la iglesia, como lo platicábamos en uno de los temas que vimos el miércoles con el concilio, la iglesia tiene que aprender a reconocer cuál es la autoridad de Dios en la vida de nosotros como su iglesia. Ya no se trata de hacer la propia voluntad. El miembro no puede hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que está dirigiendo, de aquel que está en la cabeza. Cuando uno de los miembros empieza a hacer su voluntad, cuando uno de esos miembros empieza a trabajar como él mismo quiere, en otras palabras, cuando uno de los miembros del cuerpo de nuestro Señor anda en pecado, no va a funcionar nada, hermanos. Aunque hayan 50, aunque hayan 100, aunque hayan 200, si uno de ellos no anda bien, no anda correcto, anda en pecado, hagan una y otra y otra y otra vez lo que quieran, pero no va a funcionar, hermanos. ¿Por qué? No se va a poder funcionar, no se va a poder hacer lo que se quiere hacer, porque la santidad, la muerte, el pecado no pueden mezclarse. En ningún momento se unen. No son homogéneos, no se mezclan.
Vamos ahí mismo siempre, no nos vamos a salir de Efesios, pero ahora en el capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo triste de todo esto, hermanos, es que ahora y en la actualidad sabemos que mucha iglesia, aunque lleva años congregándose, muchos de los que se hacen llamar hijos de Dios todavía están siguiendo esa corriente del mundo. Y por lo mismo, como dice la palabra, es el príncipe de la potestad del aire quien está habitando en ellos. Hemos oído también que en temas anteriores que no puede estar el espíritu, y lo acabamos también de decir, donde hay otro espíritu. Si la habitación que el espíritu tiene que ocupar ya está ocupada, el espíritu no se va a poder meter, no va a poder adentrarse, no va a poder habitar hasta que ese espíritu abandone la casa. Entonces, la iglesia vuelve a esos caminos. El espíritu, el príncipe de la potestad, está habitando de ellos. Como consecuencia no está el Espíritu Santo ahí, y los hace hijos de desobediencia, hijos impíos. Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, es ahora cuando la iglesia se tiene que mostrar de manera diferente. ¿Cómo vamos a saber que nosotros, o que la iglesia ya no está caminando en su propia voluntad, ya no está caminando en su carne, que el espíritu, que el reino de las tinieblas está habitando en la habitación donde debería estar el espíritu? ¿Cómo vamos a poder ver esa diferencia? Que ya no va a ser la misma persona, que el testimonio va a cambiar, que ante las demás personas se va a mostrar como una persona completamente diferente a la que antes conocían. Dice la palabra que éramos como el mundo, pero ahora hemos sido renovados, hemos sido convertidos en nuevas criaturas. Y eso es lo que nuestro Señor quiere de su iglesia. Esas nuevas criaturas, esos nuevos odres que han sido transformados, y la gente, las personas, tienen que ver ese cambio que nuestro Señor hizo en cada uno de nosotros. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese amor, hermanos, que no es posible comprenderlo, esa misericordia que nos alcanzó, que nos hizo libres, que nos sanó, que nos salvó. Vamos a pasar ahí hasta el versículo 10, y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que somos entonces, hermanos, iglesia verdadera, los que somos iglesia obediente, tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Ya tenemos un propósito establecido que nuestro Señor ya marcó para cada uno de nosotros. Y aunque parezca muchas veces que en ese camino en el que vamos, en esa lucha en la que vamos, las cosas van mal, las cosas no están saliendo como nosotros planeamos, las cosas están empezando a ir de una manera diferente a la que nosotros planeamos, recordemos que aquellos hijos obedientes, esa iglesia obediente, está dentro del propósito de nuestro Señor. Y si algo pasa en esos hijos, es porque nuestro Señor ya tiene un plan establecido para nuestras vidas. Efesios 11-13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos ahora, hermanos, entonces portadores de esa nueva ciudadanía. Somos ahora parte de esa ciudadanía del reino de los cielos. Somos ciudadanos guatemaltecos, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos si verdaderamente estamos caminando ahí, hermanos. Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál fue esa enemistad que se murió ahí cuando fuimos reconciliados con nuestro Señor? La amistad que teníamos con el mundo, hermanos, que sabemos que, y dice la palabra, que se vuelve enemistad con nuestro Señor. Entonces, se rompe esa enemistad que teníamos con Dios en ese momento en el que nosotros nos acercamos a Él, somos limpios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y entramos a ese propósito que nuestro Señor quiere. Vamos a ver mucha palabra, hermanos, en este mensaje del día de hoy. En la mayoría va a ser la palabra que va a hablar. Entonces sigamos con Efesios 2, 18 al 22. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Si ese fundamento, hermanos, de nuestro edificio, de este templo, es nuestro Señor Jesucristo, al ir creciendo, al ir levantándonos, y cuando vengan esas diferentes tribulaciones, y podemos hacer el símil que somos un edificio que está siendo construido hasta que finalmente llega a la construcción final, que es cuando alcanzamos la perfección. Cuando lleguen los diferentes temblores, cuando lleguen los estruendos, cuando lleguen las diferentes tentaciones, cuando lleguen las diferentes pruebas, las tribulaciones, ese edificio va a aguantar cuando sea golpeado. Ese edificio va a aguantar cuando llegue el temblor. Ese edificio va a aguantar cuando llegue el terremoto. Pero ¿cómo va a aguantar? Únicamente si lo decimos una otra vez, si el fundamento de ese edificio es nuestro Señor Jesucristo. Efesios, vamos a pasarnos ahora al capítulo 3 y vamos a ir al versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Recordemos entonces, hermanos, que nuestro Señor nos sacó de todo aquello donde veníamos. Nuestro Señor nos rescató, nuestro Señor en su gran amor, en su misericordia, por esa gracia nos saca del mundo, nos saca de donde estábamos hundidos, y de esa misma manera entonces nuestro Señor viene y nos dice: da de gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Por qué la iglesia no quiere dar de gracia lo que de gracia ha recibido con aquellas personas que están en el mundo, con aquellos que no conocen de nuestro Señor, con aquellos que incluso en nuestra familia son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros tíos, son nuestros primos, son personas cercanas a nosotros? Y la iglesia no hace ese trabajo de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Por qué pasa eso entonces? Nuestro Señor nos pregunta: iglesia, ¿por qué no quieres hacerlo? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo que te cierren las puertas? ¿Te da miedo que ya no te hablen? ¿Te da miedo que te tomen rechazo? ¿Qué es el miedo que tenés? ¿No podés? ¿Acaso no está mi espíritu en tu vida? ¿No está mi palabra? ¿Qué es lo que no te permite hacer aquello lo cual yo te he mandado hacer?
¿por qué entonces no pasa? Si te he dado todas las herramientas, si te he dado la instrucción de cómo hacerlo, entonces ¿por qué no atiendes mi palabra y vas a dar de gracia lo que de gracia has recibido, o tienes por poco lo que yo te he dado? Versículo 17. Para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Ayer escuchábamos en la reunión que teníamos con maestros de escuela dominical, con padres de familia, que el amor ya no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, sino que el amor es una decisión. No es algo que se va a quedar aquí, sino va a ser algo que va a ir más allá de un sentimiento, va a ir más allá de lo que yo estoy sintiendo en este momento, de la emoción que tengo. Y si el amor solo fuera un sentimiento, solo fuera eso pasajero, porque esos son los sentimientos. El sentimiento hoy está, mañana no está, la emoción igual. Si el amor consistiera en eso, ninguno de nosotros estuviera el día de hoy aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que las principales características que tiene nuestro Señor es que Él es amor. Y si el amor solo fuera un sentimiento, entonces nuestro Señor nos amara hoy, pero en 30 minutos hizo algo y volvió a hacer lo mismo y volvió, no, ya me cansé, se acabó el amor para esta persona, entonces mejor ya la quito. El amor también es un compromiso, es algo que permanece, algo que no se rompe. Y si el amor que el Padre tiene está en nosotros como iglesia, es cuando vamos a ganar, hermanos. Porque por amor vamos a ir a la palabra, por ese amor verdadero vamos a obedecer, por ese amor verdadero vamos a oír, por ese amor verdadero vamos a hacer todo aquello que nuestro Señor nos manda. Si esa principal característica que está en nuestro Señor es la principal característica de la iglesia, es cuando vamos a ganar entonces, hermanos. 3:18 al 20. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Cristo, de Dios, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, aquí vemos que cuando nosotros estamos alineados, cuando nosotros vamos en ese propósito, en ese camino, vemos que cuando pedimos algo a nuestro Señor, lo hacemos de manera correcta, Él nos va a dar incluso mucho más de lo que nosotros pedimos. Vamos a recibir más de aquello de lo que entendemos. Entonces, ¿cómo no adorar, hermanos? ¿Cómo no testificar? ¿Cómo no honrar? ¿Cómo no darle gracias? Y yo estoy seguro que muchos de los que hoy estamos acá podemos dar testimonio de esto que dice la palabra. Que pedimos e incluso se da mucho más de aquello que hemos pedido. Sobreabundó. Y decimos, Señor, pero yo solo te pedí esta cosita y me diste este montón de cosas. ¿Qué pasó? Se está alineado, el Padre está feliz, el Padre está contento con nosotros, y entonces el Padre también va a galardonar a aquellos los cuales hacen su voluntad, los cuales andan en ese propósito que Él ya estableció para nosotros. Efesios 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El Señor invitándonos también a vivir en paciencia, a tener paciencia con muchos de los miembros, con muchos
con mucha parte del cuerpo de nuestro Señor. Muchas veces se pueden los diferentes miembros andar de una manera equivocada y se les dice una cosa y luego se les tiene que volver a decir y otra y otra y otra, y entonces decimos, ya le dije y le volví a decir, pero Señor, ya se lo repetimos varias veces, ya se lo dijimos varias veces, no funciona de esta manera, no funciona de esta otra manera, ¿por dónde ahora tenemos que ir? Señor, ya me cansé. Pero nuestro Señor nos invita a tener esa paciencia con esas personas, porque sabemos que no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Con unos va a ser más fácil, con otros va a ser más difícil. Va a depender de los espíritus y del crecimiento que tenemos. Y cuando vamos y decimos eso, nuestro Señor nos dice, más ha sido la paciencia que he tenido contigo que la que vas a tener con esas personas. Porque nuestro Señor nos ve en desobediencia, ve a la iglesia en pecado, ve a la iglesia haciendo esto, haciendo lo otro, ve a la iglesia ofendiendo a Dios, pero nuestro Señor tiene paciencia. Y esa paciencia va bien ligada con el amor. Por eso les digo, cuando ese amor que está en el Padre está en nosotros, es cuando vamos a ganar. Efesios 4, 3 al 6, y vamos a leer también el 11 y el 12. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces en esa iglesia tiene que haber esa unidad, tiene que haber ese equipo. En Gran Cosecha tiene que existir esa unidad, ese equipo. Ya no tienen que haber pleitos, ya no tienen que haber disensiones, ya no tiene que haber esto aquí y allá, que cómo voy a hacer equipo con aquel, si aquel no me cae tan bien, si es aquí, si es allá, si es menor que yo, si no tiene el mismo nivel espiritual. Todo ese tipo de cosas tienen que acabarse ya, y hoy el Señor hablándonos a esta congregación. Ya tienen que desaparecer, ya tienen que eliminarse, ya tienen que morirse todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de pensamientos, todo lo que en el corazón de la iglesia de Gran Cosecha se está presentando. Tenemos que tener esa misma visión, esa mente de nuestro Señor Jesucristo todos. Si no tenemos ese mismo pensar, si no tenemos ese mismo caminar, si no tenemos esa misma visión, unos van a ir por un lado, otros van a ir por otro lado, otros van a ir al frente, otros van a ir para atrás, y una vez más, nada de esto va a funcionar si se trabaja de esa manera. Tenemos que ser uno mismo, todos miembros útiles y necesarios, como dice la palabra. Y lo que viene ahorita en los próximos versículos, vamos a prestarle aún más atención. Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo el viento de doctrina por estratagema de los hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Hay que llegar entonces, hermanos, a esa medida del varón perfecto. ¿Cómo vamos a terminar la construcción de este templo? ¿Cómo vamos a llegar a esa altura, como dice la palabra, de ese varón? Obedeciendo, yendo a la palabra, y cuando nosotros hagamos eso, cualquier doctrina que quiera sacarnos, cualquier comentario,
cualquier investigación, cualquier cosa que veamos, que leamos, que comenten, no nos va a sacar de la doctrina, de la verdad en la cual nosotros afortunadamente podemos decir que estamos, hermanos. Entonces, sintámonos agradecidos y más que agradecidos con nuestro Señor, porque sabemos que la doctrina que en estos ministerios, en esta congregación tenemos, es doctrina real, es doctrina verdadera, y entonces tenemos que permanecer en esa doctrina. Pero no vamos a poder permanecer si nosotros no vamos a la palabra. La iglesia no va a la palabra, y entonces cualquier comentario, cualquier pensamiento, cualquier teoría que se ve en el mundo nos va a sacar. Oíamos hace un rato de la teoría, de la conspiración, de que las vacunas están, el chip del número de la bestia, el 16. Aquella iglesia que no ha crecido, aquella iglesia que no va a la palabra, va a trastocar la doctrina que se le ha dado. Y va a empezar a dudar, y va a empezar a pensar, bueno, no quiero, no. Llegar a la medida del varón perfecto, hermanos. Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ayudándonos mutuamente como congregación, como miembros del cuerpo, como coyuntura. Vemos que uno está tambaleando, vemos que uno está caminando paticojo, y la iglesia solo se le queda viendo. Y no estoy hablando literalmente, hermanos, estoy hablando espiritualmente, y yo creo que a este nivel ya deberíamos empezar a comprender ese idioma espiritual que se maneja acá. Vemos que una persona está empezando a caer en errores, está empezando a caer en pecado, está empezando a caer en cosas que desagradan a nuestro Señor, y en lugar de acercarnos a esa persona y, como dice la palabra, hacer ayuda, solo nos quedamos viendo, y que el Señor lo ayude, que el Señor vea cómo lo saca de ahí. Como iglesia hemos sido llamados a apoyarnos mutuamente unos a otros. Pero una vez más volvemos al amor. No hay amor. Si no hay amor, entonces la iglesia no lo va a hacer. No va a sentir ese amor verdadero por su familia espiritual. No lo va a ver como esa persona que es cercano a él, y entonces lo va a ver como uno más del mundo. Como aquel que está tirado allá porque no tiene casa, pobrecito, solito, vagabundo, alcohólico. (4, 17 al 20). Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio sentir, en que nosotros somos aquí, somos allá, muy altivos, muy arrogantes, muy orgullosos. Tiene que morir todo eso. El Señor está hablando a esta iglesia, hermanos. Habla a su iglesia universal, porque sabemos que este video puede llegar a todas las partes del mundo, pero especialmente hoy está hablando a esta congregación, a este ministerio. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Y el Señor vuelve a recalcar una vez más en el amor que está en Él y que debería estar en su iglesia. Se entenebrece el entendimiento, ya no comprenden, ya no ven, ya se oscurece todo, ya todo es pasa porque sí, y se endurecen esos corazones. Ya no es un corazón en el cual el Espíritu puede permanecer, ya no es un corazón en el cual el Espíritu puede habitar,
¿Por qué? Porque el espíritu trata de entrar, pero el corazón está tan duro que le es imposible al espíritu poder llegar. Obviamente Él va a transformar el corazón y lo va a ablandar, pero también eso va a depender de nosotros como iglesia si queremos o no que nuestros corazones sean ablandados. ¿Cómo se endurece el corazón? Haciendo nuestra propia voluntad y dándole paso a nuestra carne. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, el amor, perdieron todo amor, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se aleja entonces la iglesia de lo que nuestro Señor ya nos ha dicho. Muy bien, yo voy todos los domingos, sí, estoy bien, todo tranquilo, no pasa nada, leo la Biblia, yo oro, yo aquí levanto mis manos. Pero dice la palabra, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. ¿Qué es lo que está pasando entonces dentro de la congregación? ¿Qué es lo que está pasando en Gran Cosecha? ¿Qué es lo que en cada uno de nuestros corazones está pasando? ¿Qué es lo que hay ahí? Y ojo con esto, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nuestro Señor nos enseñó eso. En la palabra está eso. Nuestro Señor haciendo una fuerte exhortación el día de hoy. Nuestro Señor nos está diciendo, yo a mi iglesia en ningún momento le he enseñado eso, entonces ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué quieren volver a ese viejo hombre? ¿Por qué quieren volver a eso en lo cual caminaban antes? Si yo les he dicho que por ahí no es, que por allá no es, que por allá tampoco es, entonces, ¿por qué ustedes lo toman como que sí es? Y se aferran a permanecer ahí. Efesios 4, y aquí nos vamos a ir hasta el 32, perdón, del 20 al 32. 21. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro Señor quiere que finalmente acabemos con todo eso que aún sigue fastidiando en la vida de la iglesia. Con todas esas cositas que están escondidas, con todas esas cositas que no se saben. Hace unas semanas se le pasó un test a los jóvenes que era anónimo para conocer cuáles eran las mayores debilidades que se muestran en los jóvenes de esta congregación. Ahí están los padres. Si le preguntamos a los padres, ¿y cómo está su hijo? ¿Cómo está tal? ¿Cómo está fulanito?
Bien, él está bien. Vos, ¿cómo estás? Bien, bien. Está bien, dice. No, no está bien. No está bien. Hay cosas en los jóvenes que están destruyendo poco a poco, que los están separando poco a poco. Y como también oíamos el día de ayer en la impartición que nuestra hermana Sofía daba, los padres son los últimos en enterarse qué es lo que está pasando con sus hijos. Estamos hablando de jóvenes, y sí, y bueno, es por su edad, es aquí, es allá. No, hermanos, es el reino de las tinieblas trabajando fuertemente en los jóvenes, porque sabemos que los tiempos están acabando y a Satanás le interesan mucho los jóvenes. Trabaja con los niños, trabaja con los jóvenes, y si trabaja con los jóvenes, ya cuando venga a tener 20, 25 años, ya no hay vuelta atrás para esa persona. Pero ¿de dónde viene todo eso? De los padres. ¿Por qué? Porque no se han ocupado de sus hijos. Se quedaron con el estoy bien, voy a la congregación, leo la palabra, participo en el grupo de jóvenes y ahí yo voy a estar bien. Si yo voy a la congregación, tengo un escudo que me va a proteger de todo. Si así están los hijos, entonces ¿cómo estarán los padres y cómo estará el resto de la congregación? ¿Qué estará pasando en el resto de la congregación? Y es ahora cuando les decimos, porque también muchos, yo diría que el 80% escribió, no quiero y tengo miedo de hablar de mis problemas. Está ese temor, está ese sentimiento de culpa. No quiero acercarme a que me ayuden por el qué dirán, por el qué van a pensar, por el qué van a decir mis padres, por el qué va a decir el resto de la congregación, cómo me van a ver ahora. No dejemos que esos pensamientos que son puestos por el reino de las tinieblas también empiecen a trabajar en nuestra vida. Saquemos todo eso y acerquémonos. Nosotros solos no podemos salir, hermanos. No se puede. Tenemos que tener el espíritu y buscar ayuda. ¿Cómo buscamos ayuda? Yendo a consejería. Yo estoy seguro que nuestros pastores están más que listos, más que preparados para poder recibir y para poder sacar a esa persona, a ese joven de ese hoyo en el cual se encuentra. El cual lo está atormentando, el cual lo está fastidiando, el cual está sintiendo que lo está matando poco a poco y no encuentra cómo salir. Mucho ojo entonces con eso, hermanos. Especialmente los padres de familia. Y no creamos que solo pasa con los jóvenes, pongámosle también atención a los más pequeños de la casa, a los que están pasando en esa transición de niños a preadolescentes, porque creemos que sí, ellos juegan, ellos están bien, no pasa nada, pero también dentro están pasando muchas cosas y no se están dando cuenta de qué es lo que hay ahí. 5, 1 al 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos ese olor fragante, hermanos, ese sacrificio vivo delante de nuestro Señor, el cual le agrada a Él. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como viene a los santos. Ni siquiera se debería de mencionar ese tipo de cosas ya en estos ministerios, en esta congregación. Ya no se debería estar tratando otra vez de lo mismo, otra vez del pecado, otra vez de que cayeron, porque la iglesia ya debería estar restaurada, ya debería haber liberación y libertad en la iglesia. Pero no es así. Y por eso nuestro Señor viene y vuelve a recalcar. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Del 7 al 13. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Estaban muertos antes en delitos y pecados, ahora dicen ser mi iglesia, ahora dicen ser mis hijos, entonces anden como tal. Anden como hijos de luz. Sean luz y sal en el mundo. Pero el problema es que todavía en la iglesia no se puede dar eso y se tiene que dar esa luz y esa sal a la propia iglesia.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero ¿cómo se va a poder reprender? ¿Cómo yo voy a poder decir cuando vengan, hablando de esos diferentes problemas que se presentaron a los jóvenes, cuando venga ese pensamiento de me quiero quitar la vida, ese pensamiento de quiero lastimarme, ese pensamiento de quiero herirme a mí mismo, ese pensamiento de odio, de envidia, de rencor hacia tal persona, ese sentir de querer ver pornografía, de querer masturbarme, de ese rechazo que tengo hacia los demás, de ese sentimiento de soledad? ¿Cómo yo voy a poder reprender y librarme de todo eso teniendo al Espíritu en mi vida? Pero el que tengamos al Espíritu en nuestra vida no significa que no vayamos a caer también. ¿Por qué? Porque podemos tener el Espíritu como Pablo humeante, dice también la palabra. Entonces nosotros necesitamos tener al Espíritu, pero también que el Espíritu sea mayor que nuestra propia naturaleza humana. ¿Cómo vamos a hacerlo? Alimentándolo, dándole de comer. ¿Dónde podemos darle de comer al Espíritu? Ya lo hemos oído en esta palabra. Aquí está el alimento del Espíritu. Y van a llegar los dardos, van a llegar los misiles, van a llegar los balazos, vamos a decir. Y nosotros vamos a saber cómo defendernos. Vamos a saber cómo reprender, vamos a saber cómo echar fuera. Y vamos a salir más que victoriosos de eso. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ojo aquí. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tarde o temprano se va a saber qué es lo que está incluso en las profundidades de nuestros corazones. El Espíritu lo va a sacar, el Espíritu lo va a revelar, el Espíritu va a mostrar. Y ahí ya no vamos a poder decir, bueno, ¿cómo escondo esto? ¿Cómo ahora me guardo esto? (16) Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más el Señor recordando y diciéndole a la iglesia, porque sabemos que la iglesia no va a ser tomada por sorpresa, los tiempos se están acabando. Estamos ya en la meta final, y en cuanto menos sintamos, ya se acabó. Ya la iglesia fue raptada, unos se quedaron por desobedientes, otros se fueron, y los que se quedaron van a empezar, Señor, pero perdón, yo no quería hacerlo, yo no era aquí, yo era allá, pero ahora me arrepiento, ahora qué hago, cómo camino. El 18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el 20, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo yo le voy a dar gracias al Señor si he sido arrastrado, si me viene esto, si me viene lo otro, si estoy con diferentes problemas en diferentes áreas de mi vida? Si es iglesia del Señor, dele gracias por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está sirviendo para edificación en su vida. Si no es iglesia del Señor, dele gracias por lo que está pasando también. ¿Por qué? Porque eso lo va a acercar a Él. Tanta es la misericordia que incluso eso utiliza nuestro Señor para poder acercarnos a Él. El dolor, que parece que solo así es como entiende el ser humano. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahí es donde tiene que llegar la iglesia. Ahí es donde tienen que llegar los miembros de los ministerios El Libertador y Gran Cosecha. Ahí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El 6. Ahora para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero padres, y a vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No quiere decir tampoco que lo vayamos a estar, y ahí me incluyo yo porque soy hijo también, hermanos, obviamente, acucuchando, mimando a cada rato, sí, que no te va a pasar nada, tranquilo, está bien. Como dice la palabra, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. Y aquí a los diferentes siervos, hermanos, también de las diferentes áreas ministeriales, refiriéndose al Señor en esta palabra. Por tanto, por lo demás, en el 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Van a llegar las tentaciones, las acechanzas, las cosas van a llegar. ¿Y cómo vamos a estar entonces nosotros con las diferentes herramientas que Él nos dio? Aquí están. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra el reino de las tinieblas, contra demonios, contra Satanás mismo está peleando la iglesia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por los santos. Uno de los siguientes temas que se va a dar para los jóvenes es la armadura de Dios. Se va a tocar más a fondo el sábado que nos reunamos sobre lo que vamos a hacer, pero la iglesia ya debería saber esto de memoria, hermanos. La iglesia ya no, una vez más, ya no se le debería estar repitiendo todo esto, pero nuestro Señor nos manda a hacerlo porque sabemos, y el Señor muestra que la iglesia no está bien, que la iglesia no anda caminando bien, y pareciera que todo el tiempo es regaño y es aquí, es allá, pero es que a esto nos llamó nuestro Señor, a exhortarnos. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de todos y cada uno de ustedes, tanto nosotros los que nos paramos aquí para poder impartir la palabra, como también los pastores. Entonces no podemos pasar por alto todo esto y decir, tranquilos, todo está bien, en algún momento ustedes se van a recuperar y finalmente van a llegar a lo que tienen que llegar. No es así. Nuestro Señor nos llamó a hacer ese trabajo, hermanos, y si nuestro Señor nos pide que lo hagamos, nosotros lo vamos a hacer.